Vamos a revisar los criterios de evaluación dentro de las ciencias naturales. ¿Qué es un criterio? El criterio, de acuerdo a nuestro autor Sattler en el 2005, nos dice que es medir para juzgar. Es aquella cualidad, característica que voy a medir para poder hacer un juicio de valor. No juzgar de cuchichear y decir, ay, fíjate que vi que... No, no me refiero a ese juicio, sino para identificar, para verificar, para demostrar, para poder hacer una evaluación, poder determinar el rasgo de manera cualitativa con respecto al dominio. Y encontramos que el criterio debe tener características específicas. Una, debe de describir qué voy a mirar en el trabajo del estudiante de manera clara. Nos ayuda a orientar la explicación y decisiones que se tomarán. ¿Qué características debe de tener mi trabajo? Un criterio, por ejemplo, que voy a mirar que tu trabajo tenga citas y las citas tienen que estar estructurados de acuerdo al formato APA. Y ¿qué otra característica? Debe de tener definiciones y debe de tener un desarrollo en donde tú expliques por medio de ejemplos de manera clara los elementos que retomaste de los autores que tú vas a revisar. Entonces, este criterio, ¿qué es lo que va a juzgar? El desempeño que tiene el alumno con respecto a lo que yo pretendo que logre y que desarrolle y lo que realmente hace. Entonces, ese desempeño, para que sea satisfactorio, debe de estar a la par, debe de haber una congruencia entre lo que yo estoy pidiendo, lo que tú estás realizando y lo que estás integrando. Entonces, ese es uno de los elementos de los criterios. Mi criterio también va a poner en tela de juicio mi capacidad de comunicación. ¿Por qué? Porque finalmente debo de comunicar la información de manera clara y con claridad con respecto a lo que debe de presentarse. Es decir, no puede quedarse de manera ambigua. Debe de quedar claro lo que yo espero de ti para que tú lo integres. Si yo digo 5 referencias, obviamente si tienes menos de 5 referencias, sabes perfectamente que vas a tener una puntuación menor, porque yo lo que estoy pidiendo son 5 referencias. Si estoy buscando 3 referencias de impresas y 2 digitalizadas, tendrá que cubrirse la característica. Entonces yo debo de tener claridad en lo que yo espero de ti como alumno para poder evaluar y puntuar una formación de desempeño en donde tú evidencies las destrezas que has desarrollado a lo largo del cuatrimestre. Evidentemente esto implica para el maestro tener claridad en lo que quiere pedir, no solamente decir, pues quiero un ensayo, ¿y qué características tiene el ensayo? Pues no sé, haz un ensayo. No puedo mantenerlo de esa manera, tendré que externar de manera clara los elementos. Royce Sattler, en diferentes años, propone 2 maneras principales de practicar la comunicación por criterios. Uno es por medio de modelamiento. Entonces puede ser que yo les entregue una serie de elementos en donde ustedes puedan hacer un análisis en lo que es una evaluación adecuada, una evaluación inadecuada, y ya lo revisamos en clase, justamente esos instrumentos en donde ustedes revisaron cuáles son las características que debe poseer, cuáles son las que le faltan y cómo algunos inventarios que nos presentan pues no tienen no tienen la estructura científica para poder realmente ser un instrumento que nos ayude a verificar los resultados de las habilidades, que tiene realmente el alumno en cuestión al cual estoy evaluando. Entonces, encontramos que la manera como tenemos que integrarlos es por medio de estructurar un marco teórico en donde yo defina las características, de ejemplos, de cuenta de que realmente conozco sobre el tema y que a los que ocupen mi instrumento finalmente puedan verificar y puedan nutrirse de lo que y ubicarse en qué es lo que deben de encontrar y cómo lo deben de perfilar. Y posteriormente la evaluación, que es la serie de ítems,
y la calificación y la interpretación, que muchas veces ahí nos atoramos, ¿no? Veíamos en los ejemplos que les proporcioné que finalmente vienen pues sí los reactivos, pero no dice y luego qué, tacho, subrayo, palomeo y luego cómo lo interpreto, ¿no? Y hablábamos ya en la explicación que tiene que ser de manera cuantitativa, la saco por regla de 3 y cualitativa con respecto a la descripción de características. Y el segundo elemento para poder aplicar los procesos de comunicación de manera práctica es hacer un juicio sobre el desempeño de él mismo y sobre el desempeño de los compañeros. Entonces, lo que ya no pudimos hacer, pero que sería bueno es intercambiar los cuestionarios finalmente que ustedes realizaron para que no solamente los evalúen ustedes, los evalúe yo, los evalúe algún otro compañero dentro de su salón, otro equipo dentro de su salón y podemos tener una autoevaluación y una coevaluación, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Cómo le parece la redacción a la otra persona? Ustedes pueden realizar esa actividad y la van a realizar justamente ya que tengan estructurado su instrumento, quedamos que me lo van a enviar, tengo que revisarlo, hacerles las anotaciones, una vez que ya quede claro con respecto a las correcciones que yo envío, ustedes tendrán que presentárselo a 3 familiares para que lo lean y que les hagan retroalimentación. ¿Cómo son las preguntas? ¿Son comprensibles? ¿Queda claras las instrucciones de aplicación? Si queda claro cómo se tiene que calificar para que de esta manera podamos tener un instrumento realmente que cubra los objetivos y que realmente tenga una estructura sólida que pueda dar respuesta a lo que va a evaluar. Y tenemos que también diversos autores, tales como Clark en el 2002, Sadler en 1998, Veslin y Veslin en 1992, nos establecen criterios de evaluación de la comunicación y nos dicen, a ver, hay diferentes formas de comunicar tus criterios. Una, usa ejemplos de buenos trabajos, la otra, revisa trabajos de pares. Lo que les dije que íbamos a hacer, de hecho, dentro del salón, lo que seguía era estructurar el instrumento y compartirlo con los demás grupos para que nos hicieran retroalimentación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a pedirle a 3 familiares para que lo revisen y que nos hagan retroalimentación. Asegurarse de que comprenda todo lo que se esperan de ellos, es decir, ¿se acuerdan que repetidamente les pregunto, ¿queda claro? ¿Hay dudas? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Eh, es justamente esta parte, el asegurar que me comprendieron, ¿no? En ocasiones les llego a preguntar a ustedes, a ver, ¿qué entendieron? Díganmelo con sus palabras, fírmenmelo casi. Esa es la parte. ¿Dónde lo verifico? Cuando ustedes me entregan el trabajo y lo entregan tal cual yo lo pedía y verifico si realmente comprendieron la consigna, en qué nos faltó, por eso son tantos cuestionamientos o han sido tantos cuestionamientos cuando ustedes entregan el trabajo. Si recuerdan, en cuanto llegaban a la revisión, yo les decía, a ver, cuéntenme cómo fue que hicieron el trabajo. Y les preguntaba sobre de ello, porque eso me da un parámetro para saber qué era lo que tenían integrado. Entregarles también su listado de criterios, que es justamente lo que fue la rúbrica de evaluación y niveles de desempeño. ¿Aquí a qué se refieren los niveles de desempeño? Ok, ¿qué pasa si por ejemplo, citas? El trabajo debe de contener citas. Van a valer 3 puntos las citas si todas las definiciones que presentes dentro de tu ensayo tienen citas. 2 puntos si faltan de 2 a 3 citas. 1 punto si faltan de 5 a 7 citas. 0 puntos si el trabajo no tiene citas. Entonces, a eso se refiere con el grado de calidad de su trabajo. Entonces, yo voy poniendo una puntuación tanto cuantitativa como características cualitativas por medio de las cuales voy a asignar justamente la puntuación para poder dar respuesta a lo que es mi evaluación sumativa. Igual, es importante retomar lo de la práctica de la coevaluación de manera constante. ¿Cómo observo el trabajo que realizas? Lo que van a realizar ustedes en casa con respecto a que revisen sus trabajos.
3 familiares es justamente esta coevaluación. ¿Qué es lo que observan con respecto a su redacción, con respecto a la forma como integraron los ítems, con respecto al orden? Con respecto a la forma de evaluación, quedan claras las instrucciones, queda claro cómo se va a evaluar. Eso es una práctica de coevaluación. Entonces, una vez que ya tengo la coevaluación, una vez que ya verifiqué los criterios, necesito completar la tarea. Si yo en este momento solamente alcancé con lo que logré hacer hasta este momento en función a lo que yo entendí cómo se hacía, alcanzo una puntuación de 1, voy a regresarte el trabajo para que lo mejores. Entonces no se trata, nuevamente les reitero esta idea porque sí me interesa que quede muy clara, la evaluación no es para decirte, así, mira, así te hago para restregarte que no supiste. Ajá. No se trata de eso, no se trata de generar culpas, no se trata de generar duda en el sujeto, se trata de construir en el sujeto. Recuerden que siempre se los he dicho en clase, asegúrate que tu intervención en cualquier lado en donde estés sume, no reste. Ajá. Sume al sujeto para que sea más productivo, sume al sujeto para que se sienta más auténtico, más él, sume a su personalidad, sume a su seguridad. Entonces la evaluación es justamente esa la función, el sumar, y justamente la práctica de la coevaluación no es la crítica, ¿no? Yo siempre les he dicho, no hay crítica constructiva y destructiva, la crítica es crítica. Entonces aquí hablamos de criterios de evaluación, voy a hacer una retroalimentación, un feedback en donde yo te pueda decir qué características son las que ya lograste y qué es lo que necesitas mejorar. Te regreso tu trabajo y me lo integras. Evidentemente hay algunos maestros que dicen, pero pues así que chiste, ¿no? Va a sacar 10. ¿Cuál es el lío? Esa es la idea, que tú como alumno vayas mejorando y que obviamente si tu calificación no es aceptable es porque no te comprometiste con tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Me he topado también con algunos alumnos en donde vienen, entregan su proyecto, les entrego la retroalimentación, cuando ya no se presentan o ya no entregan el trabajo para otra revisión y cuando entregan el trabajo lo entregan sin correcciones. Entonces ahí no se puede hacer más. ¿Quién obstaculizó el proceso de enseñanza-aprendizaje? El propio alumno, desafortunadamente. Entonces, aquí se trata de un compromiso compartido en donde tanto el monitor del aprendizaje como el estudiante, el que recibe el proceso o el que está en el proceso de aprendizaje, se comprometan de manera conjunta al desarrollo de habilidades. Se necesita del apoyo, se necesita de la colaboración de ambas partes para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea de manera óptima. Pues llegamos al último tema del día de hoy, que es la evaluación y coevaluación para el aprendizaje de las ciencias naturales. Es importante quedarnos con esta idea. Calificación no es valor del aprendizaje. La calificación es numérica. El valor del aprendizaje es el significado que le voy a dar. Y Belsin nos establece que en 1992 nos dicen que la evaluación y coevaluación deben traducirse en una verbalización oral o escrita sobre lo que el estudiante ha planificado y ha querido desarrollar, sobre las dificultades que se ha encontrado, comparando lo que hace en relación con los criterios preestablecidos. Entonces, ¿de qué nos hablan ellos? Nos hablan de una autorreflexión. ¿Qué quería hacer? ¿Hasta dónde logré desarrollar? ¿Qué dificultades se presentaron a lo largo de mi proyecto de investigación? Y poder comparar lo que yo esperaba realizar a lo que hoy he logrado al término de mis actividades. Pues bien, con esto damos término a la sesión del día de hoy. Nos vemos mañana. Que tengan una bendecida noche. Recuerden, por favor, establecer los comentarios en la plataforma para que yo los pueda verificar. Bye, bye.